Abrí una puerta equivocada en el estudio de yoga y vi a mi mujer pegada a su monitor en una sala vacía, demasiado cerca para que aquello fuera solo corregir una postura. No fue un beso claro, no vi bocas, pero sí vi la mano de él en la cintura de Paula y como ella dio un pequeño salto al notar que yo estaba en la puerta. Ese segundo me dejó una sensación rara en el estómago que todavía noto cuando lo recuerdo. Te hablo como si estuviéramos en una terraza en Madrid, con 2 cañas en la mesa. Yo soy Rafael Torres, trabajo en una asesoría en nuevos ministerios, vida bastante normal, piso hipotecado en Carabanchel y matrimonio de 7 años con Paula Martín, profesora de primaria convertida en fanática del yoga durante el último año. Todo empezó a torcerse cuando el yoga dejó de ser un hobby y pasó a ser su vida. 3 clases a la semana se convirtieron en 5, luego en ayudar al estudio con redes sociales, luego en cafés con la gente de allí. Y yo, como un pringado, orgulloso de que mi mujer estuviera tan motivada mientras miraba precios de cunas porque estábamos empezando a buscar un bebé. Ese día había salido antes del trabajo porque teníamos cita para firmar la ampliación de la hipoteca, queríamos reformar la cocina. Paula me mandó un mensaje diciendo que se quedaba un rato más en el estudio ayudando con unos vídeos y que nos veíamos directamente en la notaría. Yo iba bien de tiempo y pensé en sorprenderla. El estudio está en Chamberí, un bajo reformado, paredes blancas, olor a incienso barato y gente en mallas por todas partes. Me descalcé en la entrada como siempre, saludé a la chica de recepción y le dije que venía a buscar a Paula. Me señaló hacia atrás, hacia las salas. La primera sala estaba llena, una clase de iniciación, gente mayor estirando con cara de sufrimiento. No la vi. Abrí la siguiente, vacía. Al fondo había otra puerta medio entornada y escuché la risa de ella. No la risa normal de escuchar un chiste, esa risa corta y aguda que le sale cuando está nerviosa. Empujé la puerta y ahí estaban Paula y Javier, el instructor nuevo del que tanto hablaba, solos, ella en chándal, él en tirantes, a medio metro de distancia, sus manos en la cadera de ella corrigiendo una postura que claramente no estaba haciendo en ese momento. Cuando entré, Javier retiró la mano de golpe y Paula dio un paso atrás tan rápido que casi se tropieza con la esterilla. Ella dijo que solo estaban grabando un video para Instagram del estudio y que Javier la estaba recolocando, que siempre se tocaba a la gente así en clase. Yo me quedé en la puerta, con la mochila colgando de un hombro y la carpeta de la notaría en la mano, notando cómo el papel se me arrugaba por la fuerza con la que lo apretaba. Él se acercó sonriendo como si no hubiera pasado nada, muy seguro, me dio la mano y dijo que por fin me conocía, que Paula hablaba mucho de mí. Le noté el sudor en la palma y ese olor a desodorante barato que intentaba tapar algo más. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza, sentí un cosquilleo en el cuello, como cuando te sube la fiebre. No monté ninguna escena. Hice el papel de marido razonable. Dije que había pasado por allí para ir juntos a la notaría, que nos esperaba el gestor, que se nos hacía tarde. Paula cogió su bolso a toda velocidad, ni se duchó, solo se puso una sudadera encima, y Javier se quedó en la sala con la mirada clavada en el móvil. En el metro rumbo a Sol ella no paraba de hablar del tráfico, del precio de la luz, de lo pesada que estaba la directora del colegio. Yo la escuchaba a medias, viendo con la mente la mano de Javier en su cintura. Notaba un peso raro en el pecho, como si me hubieran puesto una piedra encima. Cuando le pregunté por qué se había puesto tan nerviosa al verme, se enfadó, dijo que siempre estaba con paranoias, que a ver si confiaba un poco. Aún así firmamos la ampliación de la hipoteca, sonreímos al notario, hicimos el teatrillo de pareja que se quiere y que planea cocina nueva y quizá un bebé pronto. Esa noche ella llegó agotada, dijo que le dolía todo el cuerpo, que Javier la había machacado con una secuencia nueva. Se duchó y se durmió en cuanto tocó la almohada. Yo me quedé en el salón, con el portátil apagado, mirando la pared, sin ganas de nada. De repente el móvil vibró sobre la mesa.
Era una notificación de WhatsApp en su pantalla, que se había quedado boca arriba. No soy de cotillear, pero vi el nombre del grupo y se me agarrotó la espalda. Ponía Grupo Yoga Flow Chamberí y justo debajo se veía la vista previa de un video con la miniatura difuminada donde se distinguían claramente dos siluetas muy juntas en lo que parecía ser la sala pequeña del fondo del estudio. Extendí la mano hacia el móvil de Paula y lo cogí, notando que me sudaban los dedos mientras abría el chat sin saber qué me iba a encontrar. Cuando el video se abrió, lo primero que escuché fue la risa de Paula, esa risa nerviosa que te he dicho antes, y sentí un pinchazo en el estómago. La imagen estaba grabada desde fuera de la sala pequeña, por la puerta entornada. Se veía a Paula de espaldas, con el moño alto que se deja siempre para las clases, y a Javier delante de ella, muy cerca. Se decían algo que no se oía bien, había música de fondo. De repente él le apartó un mechón de la cara, ella levantó la vista y se besaron. No fue un beso rápido. Fue largo, con las manos de ella agarrándole la camiseta. Cuando terminé de ver esos segundos noté que la cara se me calentaba y que los dientes me chocaban unos con otros de la tensión. Lo peor es que no estaba viendo un video privado entre dos personas. Lo estaba viendo en el grupo general del estudio, más de 50 personas, alumnos, monitores, la dueña. Encima el video lo había enviado otra chica, una alumna de Paula, que escribió justo después que se había equivocado de grupo. El chat era un caos. Un tío puso vaya intensidad, otro mandó un emoticono de ojos abiertos que casi podía oír en mi cabeza. La dueña del estudio escribió que borraran el video, que no se compartiera, que todos podíamos equivocarnos. La alumna que lo mandó dijo que lo había grabado de broma porque pensaba que estaban ensayando una escena para un deal y que no esperaba ver eso. Antes de que pudiera procesar todo, vi cómo el mensaje era eliminado para todos, pero mi móvil ya lo había cargado y mi memoria también. Noté cómo se me entumecían los dedos. Me levanté del sofá y tuve que apoyar la mano en la pared para no caerme. Sentía las piernas blandas y un zumbido en los oídos, como cuando sales de un concierto. De fondo escuchaba la ducha, el agua cayendo sobre Paula, como si la vida siguiera igual mientras a mí se me descolocaba cada pieza. Cogí aire varias veces, respirando hondo, pero la garganta estaba tan seca que parecía que me tragaba papel de lija. Pensé en despertarla después y gritarle todo a la cara, pero algo en mí se frenó. Y aquí viene la parte que no conté al principio. Cuando abrí la puerta de la sala esa tarde y vi a Javier con las manos en su cintura, mi cabeza me dijo que aquello no era normal, pero la misma tarde lo enterré debajo de excusas. Me repetí que era un monitor ajustando una postura, que yo no entendía de yoga, que estaba exagerando. Ahora, con el video delante, me di cuenta de que ese momento en la sala pequeña no era un calentón puntual. Era la continuación de algo que ya existía. Lo supe por la naturalidad con la que se besaban. No había torpeza ni duda. Había costumbre. La chica que había mandado el video me escribió en privado. Me conocía de alguna quedada del estudio. Me puso que lo sentía muchísimo, que no sabía que Paula estaba casada, que de verdad creía que estaban juntos. Me temblaban tanto las manos que casi tiro el móvil al suelo. Le pregunté desde cuándo veía ese tipo de cosas. Me dijo que llevaba semanas notando miradas y toqueteos, que muchos alumnos hacían bromas con eso. Que una vez, hace poco, alguien abrió una puerta y les vio solos en la sala pequeña y que desde entonces la gente decía que ahí pasaban cosas. Me quedé paralizado porque esa vez había sido yo y ni siquiera había querido escucharme. Volví a entrar en el chat general para ver si había más pistas. Algunos mensajes ya se habían borrado, pero quedaban suficientes comentarios como para entender que no era ningún secreto. Uno dijo que por fin alguien había grabado lo que todos sabían. Otra puso que esperaba que a Paula no se la cargara nadie porque la culpa siempre era de la mujer, como si fuera una historia romántica más. Me di cuenta de que mi vida,
La que yo creía íntima y sólida, era un chisme mediocre compartido entre desconocidos en un barrio de Madrid. Encima, por si faltaba algo, vi que uno de los números que comentaban era de un compañero mío de la asesoría que también iba al estudio. Lo reconocí por la foto. Imaginé la escena al día siguiente, la gente entrando en la oficina, dándome palmaditas en la espalda con la cara seria, o peor, fingiendo que no sabían nada. Noté un ardor en el pecho que me subió hasta la cara. Me vi reflejado en el cristal de la ventana del salón, sudando, con los ojos inyectados en sangre, y me di pena. Miseria pura. Tomé una decisión muy simple. No iba a esperar a que nadie me lo contara con cara de pena. Guardé el video en mi móvil, hice una copia en el ordenador y borré el chat de Paula para que ella no supiera todavía que yo lo había visto. Apagué la tele, bajé las persianas del salón y me senté a la mesa como si estuviera esperando a un cliente. Puse el portátil delante, abrí la web de un despacho de abogados que me había recomendado un amigo divorciado y rellené el formulario con una calma que no sentía por dentro. Mientras tecleaba mi nombre y mi correo, oí cómo se apagaba la ducha y cómo Paula abría el armario de nuestro dormitorio. Cuando escuché la llave de la puerta del salón y sus pasos acercándose por el pasillo, me quedé quieto en la silla, con el video abierto en el móvil y la mandíbula tan apretada que me crujían los dientes. Paula entró al salón secándose el pelo con una toalla y el pijama de algodón que lleva desde hace años, como si nada raro estuviera pasando en la casa. Dijo que estaba reventada, que necesitaba dormir, que al día siguiente tenía claustro temprano en el cole. Ni me miró bien la cara. Solo cuando vio que tenía el móvil apoyado delante y que no sonreía como siempre, frunció un poco el ceño. Le dije que teníamos que hablar. Ella soltó un bufido, típico de cuando cree que voy a sacar algún tema serio en el peor momento. Se sentó en el sofá con los brazos cruzados. No le di rodeos. Le enseñé la pantalla con el video en pausa, justo en el momento en que Javier le sujetaba la cara antes del beso. Me dijo ¿qué es eso con voz tensa? Le di al play sin hablar. Nos quedamos los dos mirando la imagen y el salón se llenó de la respiración de ella, cada vez más rápida. Cuando terminó, se levantó de golpe, casi tirando la mesa. Dijo que quien me había mandado eso, que era una invasión de su intimidad, que no tenía derecho a mirar sus cosas. Yo estaba sentado, pero notaba las piernas preparadas para levantarme y reventar algo. Le pedí que se sentara otra vez. No grité, me salió una voz muy baja, como si tuviera un peso en el pecho que no me dejaba sacar aire. Le dije que no podía ponerse a hablar de intimidad cuando se estaba liando con su monitor en el sitio donde todo el mundo la veía. Que ese video lo había visto medio estudio, que ni siquiera era yo el que lo había grabado. Ella se quedó clavada con la toalla en la mano. Los hombros, que siempre lleva rectos, se le hundieron un poco. Dijo que era un error, que había sido un momento, que las cosas se habían ido de las manos. Entonces solté lo de la sala vacía. Le conté que esa misma tarde la había visto ahí con Javier, que había abierto la puerta y que la escena no tenía nada que ver con una corrección de postura. Que había visto cómo se separaban al verme, cómo ella se ponía colorada como una adolescente. En su cara vi el momento exacto en que entendió que ya no podía tirar de excusas fáciles. Dejaron de moverse los ojos buscando una salida y se le llenaron de lágrimas, pero no salían. Estaban atascadas, igual que mi rabia. Después vino la parte de las explicaciones. Dijo que llevaba meses sintiéndose sola, que yo solo pensaba en el trabajo y en la hipoteca, que la veía como un mueble. Dijo que en el yoga se sentía viva, que Javier la escuchaba, que le hacía sentir atractiva. Que al principio no pasó nada físico pero que un día, después de una clase, se quedaron recogiendo esterillas, empezaron a hablar de sus cosas y acabaron besándose. Lo contó casi sin aire, con las manos apretadas entre las piernas. Yo la escuchaba y notaba un temblor en la rodilla que no podía parar.
Le pregunté si habían quedado fuera del estudio alguna vez. Hubo un silencio corto pero pesado. Dijo que sí, que un par de veces habían tomado cervezas después de clase en un bar de la esquina, que una noche la acompañó a casa y que subió a tomar algo. Fue como un golpe físico. Me dolió la boca del estómago, tuve que llevarme la mano porque pensé que iba a vomitar. Pregunté si Javier se había acostado con ella. Paula no contestó rápido. Bajó la cabeza. Eso fue suficiente respuesta. No necesitaba detalles. Me bastaba con imaginarlo para notar las tripas retorcerse. Ahí perdí la calma. No grité muchísimo, pero mi voz por fin subió. Le dije que mientras yo miraba precios de cunas y calculaba cuánto necesitábamos al mes para mantener a un crío, ella estaba en una cama con otro. Que mientras yo me rompía la cabeza con números, ella se quitaba la ropa delante de un tío al que conocía desde hacía menos de un año. Paula empezó a llorar de verdad, con la nariz roja y los hombros sacudiéndose. Repetía que no había querido hacerme daño, que había estado confundida, que quería cortar con Javier. La escuchaba y me venían imágenes de cenas, de viajes, de domingos en pijama, mezcladas con Javier tocándole el pelo en la sala pequeña. Había una parte de mí que todavía quería agarrarse a algo, a la idea de que hubiera sido un error puntual, una ida de olla. Pero cada frase que ella decía era un ladrillo más en la tumba de esa idea. Me dijo que llevaba casi 2 meses quedando a solas con él, que había intentado dejarlo pero que cada vez que lo veía se le olvidaba todo. Que conmigo sentía rutina y con el riesgo. Eso fue lo que más me tocó. No porque quisiera riesgo, sino porque entendí que yo seguía jugando a una cosa y ella a otra distinta. Le dije algo muy simple. Que no era un niño, que no iba a competir con un monitor de yoga por el cariño de mi propia mujer. Que no pensaba compartirla ni hacerme el moderno. Paula me miró como si de repente se diera cuenta de que aquello iba en serio. Preguntó si la iba a dejar, así, con esa frase que suena a serie, pero que cuando te la dicen en tu salón te corta la respiración. No respondí al momento. Solo le dije que de momento durmiera en el sofá, que yo necesitaba pensar, que no quería verla al despertarme. Esa noche la escuché moverse en el salón, abrir y cerrar cajones buscando sábanas, llorar bajito, y aún así no me levanté. Me quedé en nuestro dormitorio, con la luz del móvil iluminando el techo, mirando la página de la abogada que ya me había contestado al correo con una frase que me dejó clavado. Podíamos vernos en su despacho al día siguiente. La mañana siguiente fui a trabajar como un robot. Metro, café, correos, todo igual que siempre, pero con una presión constante en el pecho. No quería que nadie supiera nada todavía, así que puse mi mejor cara neutra. A mediodía fingí que tenía que hacer un trámite en Hacienda y me escapé a ver a la abogada, en un edificio antiguo cerca de Alonso Martínez. Despacho pequeño, mesa llena de carpetas, una mujer de 40 y muchos con pinta de haberlo escuchado todo ya. Me preguntó qué quería. No dije venganza, dije protegerme. Pero por dentro hervía. Le enseñé el video, le conté lo básico del matrimonio, la hipoteca, el plan de tener hijos, todo. Me explicó que en España el tema de las infidelidades en los divorcios no es como en las pelis yanquis, que no iba a conseguir que la metieran en la cárcel por ello, pero sí recomendaron ir preparando el terreno. Me dijo que lo primero era mover mi nómina a una cuenta solo mía y dejar una cantidad justa en la conjunta para gastos mientras hablábamos. Nada de locuras de vaciarla entera. Legal pero claro. Tomé nota. Salí de allí con 2 cosas claras. 1, que no estaba loco. 2, que podía tomar decisiones que le dolieran sin meterme en líos. Empecé por la parte económica. En la hora de comida llamé a mi banco y abrí una nueva cuenta. En cuanto me llegó el número de cuenta, pedí en la empresa el cambio de domiciliación de nómina.
Mandé un Bizum a la cuenta compartida con lo justo para la hipoteca y los recibos del mes. El resto, fuera de su alcance inmediato. No era por castigarla a lo loco, era por asegurarme de que si decidía largarse con Javier, no se llevaba por delante todo lo que habíamos montado juntos. Solo ese gesto ya me hizo sentir que recuperaba un mínimo control, como cuando te devuelven un mando que no sabías que habías perdido. Luego vino la parte del estudio. No me apetecía nada ir, pero era allí donde estaba el centro del circo. Llamé a la dueña del estudio y pedí hablar con ella en persona. Acordamos vernos esa misma tarde, cuando terminara la última clase. Paula me escribió que dormiría en casa de una amiga esa noche porque necesitaba despejarse. No me molestó. Mejor. Menos teatro. Fui al estudio sobre las 9. No quedaba casi nadie, solo la recepcionista y algún despistado recogiendo sus cosas. La dueña, una mujer bajita, energía intensa, me recibió en una sala vacía. Le dije que era el marido de Paula. La cara se le puso blanca. No hizo falta que enseñara el video. Me adelantó que lamentaba muchísimo lo ocurrido, que había sido un error que se había escapado de las manos, que estaban viendo qué hacer con Javier. Me explicó que ya le habían apartado temporalmente de las clases y que estaban hablando con él para que dejara el centro. Lo decía como quien habla de un colaborador problemático. Yo le corté. Le dije que me daba igual la política interna del estudio, que lo único que quería era que Paula no volviera a trabajar ni a colaborar allí, que no la quería en el mismo espacio que el tío con el que me estaba engañando. La dueña intentó decir que Paula era muy buena profesional, que no quería perderla. Yo respondí que eso ya no era mi problema, pero que si seguían teniendo a mi mujer y a su amante bajo el mismo techo, ellos mismos se estaban cavando un agujero de reputación en el barrio. Hubo un momento en que se notó el clic en su cabeza, cuando entendió que el video no era solo un chascarrillo en un grupo de WhatsApp. Asintió, dijo que hablaría con Paula para que se tomara un tiempo fuera del estudio. Me fui de allí con un sabor agridulce. No había gritado, no había montado una escena, pero había sacado a Paula de su templo particular, de ese sitio donde se sentía tan viva. Era una forma fría de venganza, lo sé. Quizá no muy elegante, pero real. Al día siguiente llegó el giro inesperado. Mientras estaba en la oficina, me vibró el móvil. Era un número desconocido. Contesté y escuché la voz de un tío que se presentó como Javier. Dijo que teníamos que hablar, que aquello se estaba yendo de las manos, que estaban jugando con su trabajo. Me llamó por mi nombre de pila, como si fuéramos colegas. Me costó no colgarle. Le dije que lo único que él y yo teníamos pendiente era que se mantuviera lo más lejos posible de mi casa y de mi mujer. Javier respondió que la relación entre ellos no era solo sexo, que se querían, que Paula le había dicho que estaba mal conmigo. Necesité agarrar el borde de la mesa para no perder los papeles. Le solté que si de verdad la quería, lo mejor que podía hacer era desaparecer y dejarla arreglar su vida sin un tío que se besa con alumnas en salas vacías mientras los demás graban por la puerta. Que gracias al video todo el mundo sabía qué tipo de profesional era. Hubo un silencio largo. Luego balbuceó algo sobre denunciar la difusión del video, sobre derechos de imagen. Me reí sin ganas. Le dije que adelante, que fuera a la policía y les contara que le habían grabado liándose con una chica casada en su lugar de trabajo. Colgó sin despedirse. Esa tarde, mientras preparaba pasta en la cocina, me llegó un mensaje de Paula. Decía que la dueña del estudio le había comunicado que de momento no contaban con ella para nada, que necesitaban limpiar la imagen del centro, y que Javier se había quedado fuera del todo. Me escribió que sabía que yo estaba detrás, que no entendía por qué quería hundirle la vida a ella y a él. Me quedé mirando la pantalla, con la olla hirviendo y el vapor empañando las gafas. Le respondí que ellos habían elegido jugar con mi vida primero.
Que ahora tocaba asumir consecuencias. Con las cuentas medio protegidas, su refugio de yoga cerrado para ella y el monitor fuera del estudio, solo faltaba una pieza. Sentarnos a decidir qué iba a pasar con nuestro matrimonio. Y eso, te aseguro, me daba más miedo que cualquier enfrentamiento con Javier. El fin de semana llegó como una losa. Ella volvió al piso un sábado por la tarde, con una mochila y la cara cansada. No sabía si había dormido en casa de la amiga, en casa de sus padres o en un hotel. No pregunté. El ambiente en el salón era tan denso que hasta el ruido del tráfico de la calle parecía lejano. Le propuse hablar tranquilos en la mesa de la cocina. Nada de sofá, nada de tele encendida. Solo 2 vasos de agua y un silencio incómodo entre nosotros. Me temblaban un poco las manos al apoyar los codos en la mesa. Empecé contándole, sin rodeos, que ya había ido a una abogada. Vi cómo se le contrajeron los músculos de la mandíbula. Dijo que iba muy rápido, que no había tenido ni tiempo de pensar. Yo le recordé que ella había tenido meses de margen para pensar mientras quedaba con Javier. Le expliqué lo de la cuenta nueva y el cambio de nómina, le aclaré que no iba a dejarla tirada con la hipoteca, pero que tampoco iba a seguir como si nada. Ella apretaba los dedos contra el vaso, las uñas blancas de la fuerza. Hubo un momento en que la rabia se me desinfló un poco y apareció algo más triste. Le pregunté cuándo había dejado de verme como su pareja y había empezado a verme como ese mueble del que me había hablado. Paula, por primera vez desde que estalló todo, bajó de verdad las defensas. Me dijo que no había sido de golpe, que yo no era un monstruo, que no podía señalar un día concreto. Que cuando murió su padre, hace 2 años, se sintió muy sola porque yo seguí con el trabajo a tope, que ella me lo reprochó y yo me limité a decir que la vida seguía. Que empezó a ir al yoga como escape y allí se sintió escuchada. Mientras la oía, notaba una mezcla rara de culpa y de cabreo, como 2 corrientes que chocan dentro del pecho. El punto clave llegó cuando le pregunté si quería seguir conmigo de verdad o si estaba aquí solo porque el plan con Javier se le había ido al garete. La pregunta quedó flotando en el aire. Paula tardó en responder. Dijo que no sabía responder todavía, que estaba hecha un lío, que no quería perder la estabilidad que teníamos, pero que tampoco podía prometer que lo que sentía por Javier desapareciera porque yo se lo exigiera. Esa frase fue otro cuchillo. Me mordí el labio hasta notar sabor a hierro. Le dije que yo sí sabía lo que quería. Que no iba a compartir matrimonio con un fantasma de otro tío metido en nuestra cama. Que o cortaba de raíz y aceptaba ir a terapia de pareja y a terapia individual, o lo nuestro se acababa. Paula me miró largo rato, con los ojos hinchados pero secos. Dijo que lo de la terapia le parecía bien, que quería intentarlo, pero que necesitaba tiempo para cortar del todo con Javier en su cabeza. Ahí entendí que hablar de tiempo era una trampa. El tiempo sin acciones se convierte en costumbre, y yo no quería instalarme en la costumbre de mirar su móvil cada noche. Le conté entonces que ya había hablado con la dueña del estudio y que Javier estaba fuera. Le dije que no era solo por venganza, sino porque no veía sano que siguieran viéndose allí. Ella se enfadó, dijo que había sido su espacio, su refugio, que se lo había destrozado. Me miró con una mezcla de reproche y dolor que me hizo apretar las manos encima de la mesa para no responder algo que no pudiera deshacer. Le dije que el refugio lo habíamos construido juntos en casa y que ella lo había llenado de mentiras. La conversación tuvo pequeños picos. Ella me lanzó reproches, que si mi frialdad, que si los fines de semana pegado al portátil, que si nunca le había preguntado por cómo se sentía con el tema de ser madre. Yo respondía a cada uno con ejemplos, con episodios concretos donde había estado, donde le había preguntado. No para ganar puntos, sino para recordarme a mí mismo que no era el ogro que ahora quería pintar. Aún así, no me defendí de todo. Reconocí que había estado demasiado pendiente del trabajo,
que muchas noches llegaba a casa vacío, sin energía para escuchar, que había dado cosas por hechas. Se me encogía el pecho al decirlo, como si me estuviera quitando una armadura vieja. Al final, respiré hondo y solté lo que llevaba varios días rondándome. Le dije que quería separarme. No un tiempo, no un paréntesis, sino una separación seria, con papeles. Que podíamos hacerla de mutuo acuerdo, sin guerra, pero que yo necesitaba salir de esa casa donde cada esquina me recordaba su traición. Paula se llevó las manos a la cara. No lloró histéricamente, simplemente empezó a temblar. Dijo que no esperaba que fuera tan tajante, que pensaba que podríamos pasar página como otras parejas. Le respondí que no era un ordenador, que no podía borrar el video de mi cabeza ni los mensajes de su corazón con un botón. Que cada vez que la viera mirar el móvil pensaría en Javier. Que cada vez que llegara tarde del cole me preguntaría dónde había estado en realidad. Y que vivir así era una condena para los dos. Hubo un silencio largo. Solo se oía el ruido de la lavadora en el cuarto de al lado. Entonces Paula, muy bajito, me pidió un último favor. Me dijo que antes de firmar nada, quería que fuéramos a ver a sus padres juntos y que se lo contáramos los dos, que no quería cargar ella sola con la historia que les iba a romper. Fuimos a ver a sus padres un domingo por la mañana, en su piso de siempre en Vallecas. En el ascensor notaba el estómago encogido. No era solo por lo que iban a escuchar, también por la imagen que yo tenía de ellos, gente sencilla que nos había visto casarnos, que nos invitaba a cocido cada invierno. Al abrir la puerta, su madre me abrazó como siempre, su padre hizo una broma sobre el Atleti. Nos sentamos en el salón, con el ruido de la tele de fondo. Paula apagó la tele. Ese gesto ya los dejó serios. Ella fue quien habló. Les dijo que había hecho algo muy grave, que me había sido infiel con otra persona del estudio de yoga. Lo dijo sin adornos, con la voz temblorosa. Vi cómo el rostro de su madre cambiaba, como a su padre se le aflojaba la mandíbula. No intenté suavizarlo. Les dije que no era un desliz de una noche, que había sido una relación de semanas, quizá meses, que había video, que se había hecho público. Hubo reproches, claro. Su madre le preguntó cómo podía hacer algo así con alguien como yo, que siempre había estado. Su padre, más callado, solo dijo que no nos metiéramos en guerras, que pensáramos bien lo que íbamos a hacer, que un matrimonio no se tira por la borda por un error. Yo, por dentro, me encendí al oírlo de error, pero respiré y respondí con calma. Les dije que no estaba allí para pedir permiso, sino por respeto, porque habían sido mi familia muchos años. Que mi decisión de separarme ya estaba tomada. Que no iba a hablar mal de su hija, pero que tampoco iba a fingir que podía seguir como si nada. Cuando salimos de allí, bajando las escaleras, sentí algo extraño. Tristeza, sí, pero también una especie de ligereza rara, como cuando llevas mucho peso en la espalda y por fin dejas la mochila en el suelo. Los siguientes días fueron un desfile de gestiones. Citas con la abogada, recoger papeles, acordar que yo me quedaba el piso y que Paula se iría de alquiler cerca de su trabajo. No tenemos hijos, eso, dentro del desastre, simplificó algo las cosas. Ella recogió sus cosas en varias tandas. Cada vez que venía yo intentaba no estar, para no convertir cada caja en una escena dramática. Aún así algún día coincidimos. Recuerdo uno en particular. Estaba guardando libros en una caja y encontró un álbum de fotos de un viaje a Cádiz. Se quedó mirándolo, con una mezcla de nostalgia y vergüenza. Dijo que había sido feliz conmigo, que no entendía cómo había podido destrozarlo. Yo respondí que a veces no hace falta entenderlo todo para asumirlo, y seguí envolviendo vasos en papel de periódico para que no se rompieran. Ese gesto tonto, tan doméstico, me ayudó a no venirme abajo. La venganza, si quieres llamarlo así, ya estaba hecha.
Javier fuera del estudio, Paula fuera de su refugio y de nuestra casa, yo fuera del papel de marido que no se entera de nada. No hubo espectáculos públicos, no subí nada a redes, no mandé el video a todo el mundo. Me bastaba con saber que quienes tenían que saberlo ya lo sabían. El resto lo dejé en el rumor inevitable del barrio, que se apaga solo con el tiempo. Preferí guardar mi energía para recomponerme. Empecé terapia con una psicóloga cerca de casa. La primera vez que me senté en su consulta y le conté todo, noté que las manos me temblaban menos que el día del video. Fue un buen signo. Ahora mismo te hablo desde un piso más pequeño, en el mismo Carabanchel, con muebles de IKEA y paredes aún medio vacías. Duermo solo, me despierto sin tener que escuchar la alarma de Paula y su ritual de yoga matutino. Echo de menos cosas, claro. Su risa cuando ve una tontería en la tele, su manera de cantar fatal mientras friega. Pero cuando me vienen esas imágenes, también aparece, pegado, el plano del video en la sala pequeña, sus manos en el cuello de otro. Y eso me recuerda por qué estoy donde estoy. He aprendido algunas cosas, aunque suene pedante. Que no basta con querer a alguien si no estás dispuesto a mirar cuando esa persona empieza a irse, aunque sea poquito a poco. Que no sirve de nada ahorrar para un futuro compartido si no revisas de vez en cuando si ambos seguís en el mismo proyecto. Y que el orgullo, bien colocado, te puede salvar de quedarte en sitios donde ya no te respetan. No he salido de esto convertido en un héroe ni en un santo. He hecho cosas que sé que dolieron, como mover la nómina o hablar con la dueña del estudio. Pero también sé que, si no lo hubiera hecho, seguiría atrapado en una historia donde el último en enterarse de todo siempre habría sido yo. De Paula sé por amigos en común que está en otro estudio y que vive de alquiler con una compañera del cole. No hemos vuelto a hablar más allá de mensajes fríos sobre papeleo pendiente. De Javier no sé nada. No me interesa. Mi venganza real no fue dejarle sin trabajo. Fue sacarme a mí mismo del lugar donde su nombre importaba. Ahora mi vida va de otras cosas. Tomar cañas con colegas después del curro, aprender a cocinar algo más que pasta, volver a correr por el Madrid Río con música en los cascos. Y, sobre todo, ir acostumbrándome a la idea de que un día, cuando vuelva a confiar en alguien, recordaré todo esto no como la historia que me rompió, sino como la que me obligó a abrir los ojos y a dejar de vivir sin mirar quién tenía la mano en la cintura de la persona que decía quererme.